Estamos en esta oportunidad ya listos para poder hablar acerca del tema del día. Le planteamos y los invitamos a ustedes a poder participar también. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan acerca de cómo afecta a la economía del país, la baja del precio del petróleo, estamos aquí, tenemos las redes sociales para que ustedes nos puedan enviar su consulta y también tenemos la línea de teléfono para que de esa manera juntos nos podamos informar. Manuel Medina, secretario de Finanzas del municipio de Santa Cruz, nos acompaña en esta oportunidad para poder informarnos acerca de lo que sucede en Santa Cruz como ciudad y como alcaldía, qué es lo que pasa, qué se deja de percibir. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Nosotros hablamos hace un momento, nos interesa mucho informarnos de la manera más clara posible acerca de cómo afecta, afecta esta situación a Santa Cruz como ciudad, cómo se afecta precisamente la alcaldía, qué es lo que deja de percibir y qué se hacía con ese dinero de los hidrocarburos. Un gobierno municipal, de forma clara. Un gobierno municipal construye su presupuesto en función básicamente de tres elementos: los recursos que percibe por impuestos municipales, las transferencias que vienen del Tesoro General del Estado, y en eso está la coparticipación tributaria, y el IDH. Fundamentalmente son tres elementos que permiten que un gobierno municipal ejecute, funcione y ejecute obras y proyectos. 3 meses antes de que comience una gestión, el gobierno nacional publica e informa cuánto le va a transferir a cada alcaldía para la siguiente gestión. Yeah. ¿Sí? En la gestión 2014, por concepto de las transferencias del IDH, el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra tenía 592 millones de bolivianos. El 2014, 592 millones de bolivianos. El 2015 el gobierno nacional nos informó en agosto de 2014 que nos iban a llegar en este año 492 millones de bolivianos. En el análisis que hacemos nosotros encontramos que a la fecha, es decir, a septiembre de 2015, solamente hemos recibido de esos 490 millones, hemos recibido solamente un 46%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pensamos que para el 2015, de los 491 millones que dijo el gobierno que nos iba a transferir en el 2015, van a llegar solamente 384 millones, es decir, solamente el 78%. Es decir, si a septiembre estamos con un 46, claro, pensamos que hasta diciembre vamos a llegar a 384 millones. Pero ¿qué son los recursos del IDH? ¿Cómo los utilizamos en el gobierno municipal? El gobierno municipal destina los recursos del IDH fundamentalmente al tema de pavimentación, al tema del desayuno escolar, a la construcción de módulos educativos y a la seguridad ciudadana. Son estos elementos fundamentales a los que se orientan los recursos del IDH. Evidentemente los precios del barril del petróleo no los define el gobierno nacional, esto tiene que ver con un clima internacional, hay una sobreoferta, si usted quiere, de hidrocarburos que ha permitido que ya desde agosto del año pasado el precio del barril del petróleo tiende a bajar. Ahora, esta situación, por ejemplo, para el 2016 representa que en el caso del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra recibamos un 43% menos, es decir, si en el 2014 recibíamos 591 millones de bolivianos, en el 2015 pensamos recibir 384, en el 2016 van a ser solamente 260 millones de bolivianos. Ahora, esta situación la tenemos de información oficial del gobierno nacional. Evidentemente, cuando se hace un análisis general, los incrementos en una ciudad o en otra, o en un sector o en otro, sea universidades, municipios o gobernaciones, tienden a compensarse. En mi caso, tengo que hacer un análisis específico del gobierno municipal de Santa Cruz. Estamos hablando de la ciudad, específico de Santa Cruz. Y un dato importante, más del 60% de la población de Santa Cruz departamento reside en Santa Cruz ciudad. Entonces, el efecto en el gobierno municipal es el más importante. Ahora, evidentemente el gobierno municipal está encarando la ampliación del universo de contribuyentes, no subir los impuestos, sino que tender a la búsqueda de que mayor cantidad de gente se concientice, aproveche los descuentos que tenemos en materia de impuestos y tribute, pague sus impuestos. Evidentemente no vamos a lograr compensar la caída en el IDH, y esto el gobierno municipal, el alcalde Percy Fernández, tiene que asumir políticas creativas para no dejar de ejecutar obras. Es lógico que para la gestión 2015 y 2016 nuestros planes anuales representaban una mayor cantidad de zonas pavimentadas,
una mayor cantidad de cobertura de barrios en lo que hace a pavimentación, en lo que hace a salud, en lo que hace a módulos educativos, y esta reducción en el IDH va a generar en nosotros la necesidad, uno, de pedirle al vecino que aproveche los descuentos que estamos haciendo y tribute para pagar los impuestos sin que esto represente un incremento en los impuestos, ni en esta gestión ni en la venidera. Y de igual manera disminuir los gastos de funcionamiento para que la mayor cantidad de recursos se vaya a la inversión. Pero sin lugar a dudas, si yo les estoy hablando de una caída... de gastos de funcionamiento, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de recursos en personal, servicios básicos y otros elementos que hacen al funcionamiento de un gobierno municipal. Entonces, si nosotros estamos hablando de una caída aproximada de 220 millones de bolivianos de la gestión 2015 a la gestión 2016, evidentemente la recuperación que busquemos hacer por la vía del crecimiento del universo de contribuyentes nos va a dar esperanza y nos va a dar la capacidad de ejecutar nuestras obras, pero no en la magnitud que la teníamos proyectada, y esto creo que es una lógica del gobierno nacional y de cualquier gobernación departamental. Y esto no solo se traduce a que vamos a dejar de ver o cosas que quizás no lo veamos tan palpables como otra realidad, digamos, el tema de las obras y lo que nos comentaba, pero si se disminuye, ¿no es cierto?, el tema de las obras y lo que ustedes tenían proyectado para esta gestión y la siguiente, eso quiere decir que se va a reducir también la contratación de obreros. Esto quiere decir que también puede llegar a afectar a ciertos hogares, ¿no es cierto?, con gente desempleada. Es evidente, el gobierno nacional está encarando las políticas que corresponde para administrar esta situación de crisis. Una economía más pequeña, un gobierno municipal debe de igual manera administrar este tipo de situación. En nuestro caso, estamos tendiendo a la búsqueda, como le decía, de ampliar el universo de contribuyentes, pero evidentemente, la cantidad de obras que vamos a ejecutar en esta gestión y en la siguiente va a tenderse a reducir, por tanto, la cantidad de empresas contratadas va a tenderse a reducir y evidentemente va a haber una contracción de la economía. Pero hemos escuchado al gobierno que está encarando políticas para promover el desarrollo productivo y acelerar la inversión. Es decir, todos los que somos actores de la economía debemos tender ahora a efectuar una aceleración de la inversión para que el efecto de la caída del precio del barril del petróleo tienda a atenuarse. Pero ya le digo, en el caso nuestro, evidentemente no vamos a poder ejecutar las obras al mismo ritmo con que lo veníamos haciendo los últimos 7 años. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poquito cómo afectan, ¿no es cierto?, y cómo se vive la realidad en nuestra ciudad. Gracias. Más gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Más adelante vamos a seguir hablando acerca del tema. Un economista nos acompañará igual para poder explicarnos bien, para poder informarnos de forma correcta de qué es lo que sucede en la situación de Bolivia respecto a la caída del precio del petróleo. Gracias una vez más. Continuamos con más. En las últimas horas, el presidente Evo Morales habló de la baja del petróleo a nivel internacional. Evidentemente hay departamentos más afectados por el precio del petróleo, como Tarija y Pando. El departamento que menos va a afectar es el departamento de La Paz. En la gobernación del departamento de La Paz va a crecer con 11% más. Y saludamos, felicitamos al departamento de La Paz. Es el departamento de La Paz que también paga impuestos. Y son dos los departamentos que resultarán más afectados por la baja del precio internacional del petróleo: Tarija y Pando. Casi el 40% no va a recibir el 2016. Y es harta plata. Hay muchísimas obras que se han iniciado. Y esa es nada más una parte de todos los titulares y de todo lo que
que se ha visto en los medios de comunicación durante este último tiempo relacionado a la situación del país con la baja del precio del petróleo. Tenemos un experto, un economista junto a nosotros para poder hablar de esta situación, informarnos de forma adecuada y saber cuál es la realidad del país y cómo afecta, ¿no es cierto?, en los hogares. El licenciado Waldo López, docente en política económica, nos acompaña en esta oportunidad precisamente para poder hablar acerca de la situación del país respecto a la baja del precio del petróleo. ¿Cuáles son los sectores más afectados? ¿Cómo se traduce en la realidad del boliviano? ¿Cómo afecta al bolsillo del boliviano? De esto y muchísimo más vamos a estar hablando dentro de un momento. Nos desprendemos un segundo con una pausa y ya venimos. Y ya estamos listos junto al licenciado Waldo López para poder hablar acerca de cómo afecta a la economía de Bolivia la baja del precio del petróleo. Licenciado, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación a usted. Nosotros estuvimos preguntando y una de las dudas, ¿no es cierto?, que surgen respecto a este tema es cómo afecta a nuestro bolsillo, cómo afecta a la situación de la canasta familiar, cómo afecta en los hogares, y salimos a las calles, les preguntamos a las amas de casa cómo perciben esta situación. Veamos. Un caos, porque no alcanza el dinero. Si sube todo, va a subir todo, hasta pan, pasajes, todo. Dicen que nosotros tenemos asegurado el petróleo para varios años y podríamos ser más bien un país energético de Sudamérica. No creo que nos afecte demasiado. Si va a bajar el petróleo, va a haber poca entrada, poco dinero. Los sueldos van a tener que subir igual, entonces, ¿no? Porque las cosas van a aumentar el precio, así como el pan ha subido, todo va a subir. Puede afectar en el país porque el petróleo es un gran recurso que tiene Bolivia y que genera mucha plata. O sea, nos va a afectar en nuestro diario vivir, en todo lo que es al colegio, en todo va a afectar. Ha bajado también las compras, normalmente aquí solemos vender bastante, pero ha bajado las ventas. Va a impactar porque tengo entendido que obviamente parte de lo que es el petróleo llega a subvencionar acá a La Paz. Entonces yo creo que sí se va a sentir un impacto en la economía, ¿no? Sí nos va a influir, no solo a nivel de las empresas, sino a nivel del bolsillo de las personas, ¿no? Enhorabuena. Muy bien, escuchábamos diversas opiniones, algunas que decían no afectan, ¿no es cierto? Y en otros casos que se daban algunas explicaciones. ¿Cuál es la realidad? Bueno, evidentemente hay una caída realmente muy alta, mejor dicho, muy grande de los precios del petróleo, y eso afecta a la economía boliviana porque el presupuesto general de la nación tiene como uno de sus componentes fundamentales los ingresos por la venta del gas. Recordemos que los ingresos de operación de las empresas es el principal componente del presupuesto general de la nación, y Yacimientos está alrededor del 35% de los ingresos totales que contribuye, digamos, al Estado boliviano en el presupuesto general de la nación. Y Yacimientos es la empresa que está directamente afectada por la caída de los precios del petróleo, que afecta a los precios del gas. Hay una relación directa entre el precio del petróleo y el precio del gas. ¿Cómo va a afectar esto? Los ingresos del petróleo, mejor dicho del gas, son distribuidos para el Tesoro General de la Nación, para las universidades, para las alcaldías y para las gobernaciones. Esos presupuestos que están planificando para invertir van a tener que ser disminuidos porque los ingresos van a disminuir aproximadamente en un 40% de lo que ha hecho conocer el ministro de Economía. Al disminuir los presupuestos de inversiones, quiere decir que las empresas constructoras no van a tener ya acceso, no van a poder construir los proyectos que se podían construir antes cuando los ingresos eran mayores. Estas empresas, por lo tanto, no van a tener tanto trabajo, sus trabajadores no van a estar con la misma dinamicidad del año anterior trabajando, por ejemplo, hospitales, escuelas, colegios, carreteras, en lo que se invierte mucho más el IDH, y finalmente estos trabajadores incluso podrían, digamos, tener problemas con su trabajo y podría generarse algún tipo de desempleo si no se hace una compensación a esta caída de los precios. Hay algunos mecanismos para evidentemente atenuar esto, ¿no? Se pueden utilizar las reservas internacionales o se puede llegar al endeudamiento externo. Sin embargo, a nivel de los municipios, a nivel de las alcaldías y de las gobernaciones, estas políticas llegan muy tenuemente, es decir, prácticamente no van a ser, no van a tener acceso a esos paliativos. En cambio, el Tesoro General de la Nación puede, evidentemente, en la ley de financial establecer que se pueden utilizar las reservas internacionales para carreteras,
o para proyectos productivos grandes como se lo ha venido haciendo últimamente. Entonces, si bien, licenciados, hablaban, es cierto, de que nosotros tenemos reservas internacionales y que podemos enfrentar mejor este descenso que otros países, pero traducido en la realidad, hablando ya en ciudades específicas, hablando como municipios, sí se va a sentir. Sí, sin lugar a dudas, porque no creo que las reservas internacionales se den a las universidades o a las alcaldías o a las gobernaciones, porque son recursos que ya el gobierno ha hecho conocer con el ajuste para el presupuesto del año 2016. Quiere decir que las universidades van a tener menos IDH, van a tener menos IDH también las alcaldías y las gobernaciones, y por lo tanto las obras, por ejemplo, esta mañana yo vi un barrio que pedía pavimento. Es que la proyección de la pavimentación va a disminuir. Se podía, con los ingresos relacionados del año pasado, por ejemplo, mucho más pavimentación, pero este año próximo se van a ir reduciendo. Entonces la gente va a ir sintiendo que no se atienden todas sus necesidades, pero también va a ir viendo, digamos, de que la economía va un poco bajando su nivel de crecimiento. Uno de los efectos que va a llegar, digamos, a la población es que inicialmente puede darse una bajada en los precios. De hecho, el reporte de inflación que hay hasta el mes de agosto es más bajo en relación al año pasado. Sí. El año pasado había una inflación por encima del 5% para esta época y apenas llegamos a un 3.2% para el mes de agosto. Entonces quiere decir de que la gente va a tener un poco de escasez de dinero para comprar más bien. Y por lo tanto las cosas se van a ir quedando sin vender y las empresas van a tener que ir disminuyendo la producción porque están llenándose sus almacenes con productos que no pueden vender. Al disminuir la producción, tienen que ir también reduciendo el número de trabajadores. Esta es la cadena que puede darse y que tiene que evitarse. El gobierno puede evitar esa cadena con algunas políticas públicas, pero no lo va a hacer totalmente porque yo reitero de que es muy difícil que las reservas internacionales o la deuda pública permita alcanzar los niveles de inversión que tenían las universidades, las alcaldías e incluso las gobernaciones. Y justamente, ¿no es cierto?, eso era lo que decía en un informe en diciembre del año pasado el presidente estatal de YPFB, que se podía amortizar el primer trimestre del 2015 esta situación, pero si continuaba, realmente se iban a ver todos los efectos, y es lo que está pasando. Yo he notado de que del presidente de la República es mucho más... Permítame un segundo antes de poder explicarnos esta situación. Nosotros tenemos algunos mensajes que la gente nos ha enviado. Así es, bueno, vamos a leer los mensajes que nos manda la gente por el WhatsApp. No todos somos petróleo. Si los departamentos como Tarija y Pando serán afectados, pero tampoco, mejor dicho, habrá crisis como para alarmarse. La distribución del IDH será mínimamente porcentual, afectada, pero departamentos como La Paz y otros aumentará hasta un 11%. Un saludo a la juventud. Cañoto. Dígame, por favor, Gonza, que el licenciado nos pueda responder esta situación. Si podemos volverlo el mensaje para que de todas formas lo podamos leer ahora. Evidentemente no estamos en crisis y las posibilidades de entrar en una crisis económica no son reales. Lo que sí, pero vamos a disminuir nuestras inversiones, nuestros niveles de inversión. El nivel de la tasa de crecimiento es del 5.2% en el primer semestre y es un nivel realmente muy bueno de crecimiento, tomando en cuenta lo que va pasando en el Brasil y los países con los cuales somos vecinos. Pero lo que está sucediendo es que el sector público está disminuyendo su presupuesto para invertir y eso no se puede ocultar. El mismo ministro ha hecho conocer y el presidente de la República es mucho más realista al hacer conocer de que si esto se sostiene todos tenemos que contribuir para superar. En cambio encontramos, digamos, de que hay otras personas que están haciendo más bien declaraciones demasiado optimistas. Se tiene que ser optimista, pero no tanto decir que no nos va a afectar absolutamente nada. Nos va a afectar ya presupuestariamente en la gestión 2016 al tener menos ingresos para inversión en las universidades, en las alcaldías y en las gobernaciones, e incluso el gobierno, reitero, puede atenuar con reservas internacionales o con endeudamiento externo, quizás también las alcaldías, pero las universidades no lo van a poder hacer, desgraciadamente, ¿no? Muy bien, tenemos más mensajes, por favor. Exactamente, tenemos gente que está opinando en las redes sociales y también en el WhatsApp, así que veamos qué está diciendo la gente. No creo que nos afecte de manera individual, pero sí colectiva. Por la caída del petróleo, los departamentos pobres serán más pobres aún. ¿Cuántos millones de dólares perderá Bolivia por esto? ¿Gonza tiene pregunta, mi hermano? Sí, bueno, licenciado, muy buenos días. Puntualmente hablando, ¿qué es lo que va a suceder de ahora en adelante? Vamos a entender que en este año
dos bolsas han caído, la de Grecia y la de China, y por supuesto con la baja del petróleo por segunda vez en el año, esto no es un problema que solo afecta a Bolivia, sino a toda Sudamérica. Puntualmente, ¿qué debe hacer el boliviano para cuidar su bolsillo? ¿Cuáles son las previsiones que nosotros debemos tomar para el siguiente año? Sin lugar a dudas, los bolivianos tenemos que ser realistas y pensar de que puede disminuir los niveles de crecimiento, los niveles de empleo, quizás paulatinamente el 2016 o el 2017. No hay que esperar que los efectos nos lleguen de una manera, digamos, abrupta. Lo que hay que buscar es disminuir los niveles de consumo e ir ahorrando un poco más dinero para hacer una previsión ante una futura contingencia. Pero además de eso, lo que tenemos que buscar es de que aportemos más, digamos, a los sistemas productivos, busquemos ser mucho más creativos en nuevos mercados para que nuestra economía no sienta, digamos, esos efectos que se podrían dar en el futuro. Yo reitero, la economía boliviana tiene un buen nivel de crecimiento, su tasa de inflación es baja, pero el nivel de inversión del sector público, que es un componente importante de la economía, va a bajar, y esto puede afectar también al sector privado, que está relacionado mucho con la construcción, por ejemplo, o con los grandes proyectos productivos que antes se pensaba que se podían hacer, pero ahora los recursos no van a venir. En el caso de las universidades, habían equipamientos, había para aulas. En el caso de las alcaldías, módulos escolares, hospitales, pavimento, no se va a poder atender como se hacía en los años anteriores porque los ingresos están disminuyendo. Al disminuir esos ingresos significa menos inversión. Al haber menos inversión, menos construcciones, menos empleo, y puede haber menos ingresos. Menos ingresos a las casas. Esto es en un sector relacionado con todo el gasto público, con la inversión pública. En cambio, el sector privado no tanto, digamos, ¿no? Pero sí puede llegar a afectar por la gente que está relacionada en el rubro y estos proyectos que además estaban planteados, ¿no es cierto?, para el 2015-2016. Si bien no todos somos, ¿no es cierto?, lugares petroleros, como lo decía el mensaje, pero la renta petrolera cae directamente, gobernaciones regionales, municipios, Tesoro Nacional y YPFB, entonces de alguna manera sí nos afecta. Para cerrar, comentábamos hace un momento, y una de las dudas que teníamos, muchos países han devaluado su moneda precisamente para no llenarse de productos de afuera, y se ha reforzado el dólar. ¿Qué es lo que pasa en esa situación en el país, en Bolivia? Bien, bueno, este es un tema que relacionado con el tipo de cambio, no directamente con el tipo con la bajada del petróleo, sí. Porque la bajada del petróleo significa menos ingresos para el Estado. En el caso de los dólares, Bolivia tiene unas reservas internacionales importantes por encima de los 14.700 millones, sin embargo, lo que está entrando por contrabando hormiga y por contrabando son productos de nuestros vecinos que han devaluado sus monedas, y eso está sustituyendo a nuestra producción nacional. Y esto es un efecto que ya lo están sintiendo en el comercio. Hay más productos argentinos, más productos brasileños e incluso peruanos. Eso significa que, por ejemplo, nuestros productores agrícolas de maíz, en el caso del arroz, en el caso del azúcar, puede ser desplazado por el contrabando. Hay políticas para llegar, digamos, a evitar que el contrabando crezca, sin embargo no han sido efectivas hasta ahora, y eso puede generar también efectos en el sector agrícola. Yo considero que hay que flexibilizar la posición de mantener, por sobre todo, un tipo de cambio fijo. Creo que se requiere un tipo de cambio mucho más flexible para evitar este tipo de efectos, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado en esta oportunidad. Lo hablamos la anterior vez, ¿no es cierto? Consumir lo nuestro ayudaría también a sostener esa situación. Gracias. A usted. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. Permítame, por favor, hablarles en esta oportunidad de todo lo que nos trae Ópticas Pauker, porque siempre trayendo lo mejor en cada colección. Revive la historia desde 1937. Disfruta la libertad de mostrar tu personalidad. Sé aventurero, espontáneo e intrépido. Impone tendencias y explora los diseños atrevidos, coloridos y divertidos de Ray-Ban. Sé parte del mundo Never Hide. Sé Ray-Ban. Usa Ray-Ban. No aceptes imitación. Y como siempre, lo encontrás en Ópticas Pauker. Vamos a saludar a Emilio Ramírez, que está como un invitado especial, porque en esta oportunidad nos encantaría y nos gusta en realidad el poder informarnos juntos acerca de la situación y qué posición toma la alcaldía de la ciudad de La Paz respecto a nuestro tema del día, la baja del precio del petróleo. Emilio. Vamos a tratar de nuevamente retomar el contacto, porque precisamente se encuentra con el alcalde de Luis Revilla para poder hablar acerca de esta situación. Alan.
Así es, decir, continuamos con más. Estamos con un invitado de lujo en esta mañana. Estamos con el señor Osvaldo Ulloa. Él es el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Alan. Hablábamos tras cámaras realmente cómo va a afectar la caída del petróleo a la universidad, ¿cierto? Así es. Y yo le comentaba de que indudablemente, ¿no?, la caída del precio del petróleo, imagínese que de un tiempo a esta parte, de estar costando más de 160 dólares el barril de petróleo, ¿no?, en la mejor época, ha tenido bajones que en este momento está al borde de los 40 dólares el barril. Es mucho más de la mitad, ¿no? O sea, es mucho más de la mitad, ¿no? Entonces, normalmente los presupuestos de los países se manejan justamente, ¿no?, en el precio referencial justamente del petróleo, que es un precio fluctuante dependiendo de la oferta y la demanda. Nuestro país exporta gas licuado, ¿no?, y petróleo. Entonces, estos productos de alguna manera son el principal rubro de ingreso que tiene nuestro país, toda vez que nosotros le vendemos gas a la Argentina, al Brasil, a Chile, ¿no? Entonces, ese rubro es el principal ingreso. Si el precio está bien, indudablemente nosotros tenemos. El país, por concepto justamente, ¿no?, de la venta de hidrocarburos, ¿no?, en este caso gas de petróleo, los países, va a perder aproximadamente, va a dejar de percibir aproximadamente 2.400 millones de dólares, lo cual realmente es una suma tremendamente importante. Y eso afecta a todo el país, porque al tener una disminución tan importante como esa, nos va a afectar, por supuesto, a las gobernaciones, a los municipios, a las universidades y, por supuesto, también al Estado, porque el Estado va a dejar de percibir sumas importantes que normalmente las distribuye a todos los departamentos y a todas las instituciones, ¿no? Es importante destacar de que la alcaldía municipal, por ejemplo, del tema del concepto de los hidrocarburos y de coparticipación tributaria, recibe el 20%. En el caso de las gobernaciones también recibe un 5%. Y nosotros recibimos un 5%. En la universidad, ¿cómo va a afectar directamente a la universidad? Bueno, nuestra universidad, por ejemplo, ¿no?, tenía presupuestado en la presente gestión 2015 que podíamos recibir, por concepto de los hidrocarburos, ¿no?, aproximadamente cerca de 160 millones de bolivianos. Sin embargo, ¿no?, por los ajustes que ha ido haciendo el gobierno y el comportamiento del precio del petróleo, como es de conocimiento general, en este momento nosotros solamente vamos a recibir 90 millones de bolivianos, o sea que tenemos una disminución cerca del 45%, lo cual ha significado de que nosotros tengamos que trabajar de manera inmediata con nuestros técnicos que manejan el presupuesto y, por supuesto, también con el gobierno para efecto de ver en qué medida nos va a afectar esta situación. Es importante también destacar de que nosotros tenemos tres fuentes de ingreso. Por concepto, por decir, de la coparticipación tributaria, ¿no?, que son más o menos el 5%, ¿no?, en relación a ese tema, y recibimos cerca de 500 millones de bolivianos por ese concepto. Por el soporte general de la Nación, que las universidades reciben justamente, ¿no?, del Tesoro General de la Nación, algo más de 100 millones de bolivianos, y el tema de los hidrocarburos, que nosotros de 160 vamos a recibir solamente 90. Entonces, ahí, por favor, permítame, vamos a hacer un espacio, vamos a regresar enseguida con usted. Vamos a irnos con Desiree, que está con el invitado de lujo. Desiree. Que sí, ahora sí vamos a hablar con Emilio Ramírez, que se encuentra con el alcalde de la ciudad de La Paz para poder hablar precisamente de la posición que ellos toman frente a la baja del precio del petróleo. Emilio, vamos a informarnos acerca de esta situación y de la posición que toman, ¿no es cierto?, la alcaldía paceña. Así es, decir, me encuentro aquí en la alcaldía junto al alcalde Luis Revilla, que nos va a contar un poquito acerca de este tema del día. ¿Cómo afecta la baja del petróleo al presupuesto de la alcaldía? Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días, un saludo a todos ustedes. Bueno, hemos sufrido una reducción de los ingresos del IDH desde hace 3 años. Mira, en 2013 habíamos recibido cerca de 400 millones y este 2016 vamos a recibir algo más de 100 millones. Se trata, por supuesto, de una reducción significativa en los ingresos de los municipios que afecta el conjunto de proyectos, particularmente a los que están destinados al IDH. No hay que olvidarse que el IDH tiene destinos específicos.
salud, educación, desarrollo productivo, y estos son los principales proyectos que quedarán afectados por esta reducción de los ingresos que tenemos los municipios y en el caso particular La Paz. ¿Tiene usted alguna consulta para el alcalde? Muy buenos días, alcalde. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tema que es de interés de todo el país. Se habla, ¿no es cierto?, acerca de que Bolivia puede apalear mejor esta situación que otros países, pero ¿cómo enfrenta ahora esta situación la alcaldía paceña? ¿Qué posiciones se han tomado? Muy buenos días, Desiree, gusto saludarla. Pues por un lado hay que ajustarse los cinturones, hay que ajustar los gastos, hay que reducir la cantidad de proyectos. Yo explicaba hace un minuto, cuando presentaba el programa operativo anual del 2016, cómo el conjunto de los proyectos son afectados por esta reducción. Si teníamos que hacer 20 escuelas, pues ahora haremos solamente 13. Si tenemos que hacer 15 centros de salud, pues haremos menos. Todos los proyectos resultan afectados, pero una manera en la cual podríamos sobrellevar esta crisis o podríamos compensar esta baja de ingresos es el acceso a créditos. Los municipios, sobre todo los municipios grandes, tenemos grandes posibilidades de acceder a créditos, a financiamiento de la cooperación internacional, y ahí solo necesitamos la autorización del gobierno. Así que yo espero que el gobierno, así como tiene la obligación de garantizar que la inversión pública en el país se mantenga, pues nos facilite estos accesos a los créditos que, como digo, bien podrían compensar esta reducción de nuestros ingresos y evitar justamente que los proyectos, sobre todo destinados al área social, a salud, educación, sufran afectaciones con el consiguiente perjuicio que eso tiene hacia la población. ¿Qué le dice a la población paceña? Pues que sea paciente, estamos haciendo los mejores esfuerzos para evitar mayores consecuencias a fin de que, como digo, los proyectos sociales no sean afectados, y esperemos que tengamos el acompañamiento de nuestra comunidad como lo hemos tenido los años anteriores para enfrentar estas dificultades y sobre todo los desafíos, porque a pesar de estas dificultades, deciré, yo mostraba hace unos minutos los grandes proyectos que se van a implementar el próximo año en La Paz: 2 hospitales de segundo nivel, puentes, el sistema de buses en su segunda fase, más escuelas, etcétera, etcétera. Pues el desarrollo no se detendrá, pero si no tuviéramos la crisis, pues seguramente enfrentaríamos las cosas de una manera mucho más rápida. Muchísimas gracias, alcalde, por darnos su tiempo, por hablarnos acerca de esta situación y la posición que toma la ciudad de La Paz frente a este descenso. Gracias de verdad. Un gusto saludarla, buenos días. Vamos a continuar entonces, estamos con el licenciado, él es el licenciado Osvaldo Ulloa, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Para cerrar, ¿qué van a hacer la universidad para poder sobrellevar este bajón del petróleo? Bueno, de alguna manera lo escuchábamos al alcalde de La Paz. La solución es, como dice, ajustarse los cinturones. No es que la universidad, por decir, esté en crisis. De alguna manera esto es algo que afecta a todo el país, afecta a todas las gobernaciones, afecta a la alcaldía municipal, entonces por supuesto también afecta a nuestra universidad. Todos los proyectos que nosotros teníamos justamente pendientes, ¿no?, van a tener que seguir esperando seguramente un poco de construcción de aulas, equipamiento, ¿no?, de toda la infraestructura que estábamos proyectando para la presente gestión. Solamente estamos manteniendo los proyectos que ya están en ejecución. Entonces vamos a seguir trabajando con esos proyectos y esperamos nosotros que también se abra la posibilidad de financiamiento por parte del gobierno, que nos dé la autorización para poder conseguir, toda vez que hay ofrecimiento de instituciones extranjeras, organismos internacionales que pueden ayudarnos justamente, ¿no?, en este tema, para seguir justamente, ¿no?, avanzando en este tema, y más que todo no frenar el desarrollo justamente, ¿no?, académico, de infraestructura que hace nuestra universidad en beneficio. No olvidemos nosotros que nuestra universidad, la Universidad de Santa Cruz, es la universidad más grande del país. Tenemos 97.000 estudiantes. Wow. Estamos presentes en todo el departamento, ¿no?, y por supuesto realizamos una importantísima labor. Recibimos más de 15.000 alumnos de manera anual, y eso es justamente trabajar por el país para dar profesionales que al final de cuentas ayudan al desarrollo de la región y del país. Entonces los alumnos antiguos y los nuevos, no se preocupen, que hay universidad y hay presupuesto para rato. Licenciado, muchas gracias. Un gusto. Continuamos con más. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, deciré un abrazo fraterno y gracias por la entrevista. ¿En qué se traduce esta situación acerca de la baja del precio del petróleo para la UNSA? Bueno,
la baja del precio del petróleo es a consecuencia del cambio de precios en el mercado internacional. No es imputable al Estado boliviano, al gobierno, Claro. sino es una consecuencia Nivel internacional, ¿no? que va más allá de nuestras posibilidades, pero ya en los hechos concretos, en los resultados, es que tanto la Universidad Mayor de San Andrés como el Sistema Universitario Nacional y otras instituciones públicas están viéndose afectadas en la asignación presupuestaria emergente de los recursos del IDH, es decir, de los hidrocarburos. En el caso de la UNSA, por ejemplo, rápidamente traigo una referencia. El 2013 nosotros percibimos más de 132 millones de bolivianos. En el 2014 se incrementó incluso a más de 133, pero ya el 2015 empezó a bajar a 110 millones y para el 2016 se prevé una rebaja de menos del aproximadamente del 43%, o sea, como 62 millones. Wow. Esto significa, desde luego, que va a afectar a un conjunto de actividades que desarrolla la UNSA, pero sin embargo de ello, obviamente que se están tomando las previsiones pertinentes a nivel de la Dirección Administrativa Financiera para que, si bien nos vamos a adecuar a ese nuevo presupuesto, pero tampoco se puede hablar de una catástrofe económica. Hay otras fuentes de ingreso que percibe el sistema de la universidad pública, como los recursos del TGN, de la coparticipación tributaria, y reitero, que en esa medida habrá que adecuarse a esta nueva realidad, pero en ningún momento pensar que es una situación de desastre económico. ¿En qué cosas se van a reducir? ¿Qué proyectos ustedes tenían? ¿Qué se había armado ya para esta gestión y la del siguiente año? Bueno, con los recursos del IDH se solventaba, por ejemplo, todo lo que es infraestructura, equipamiento, investigación, interacción social, proyectos de desarrollo regional, procesos de acreditación, de desconcentración académica en las zonas rurales. Hay un conjunto de actividades, incluido en el caso de la UNSA el seguro gratuito para los estudiantes, que acá se llama el PROMES. Es decir, no se van a anular estos rubros, pero sí de alguna manera se los va a reorganizar, adecuándolos a este nuevo presupuesto, a esta nueva realidad. Pero en ningún momento, reitero, vamos a renunciar a estas actividades que tienen que ver con objetivos fundamentales del sistema universitario y particularmente la UNSA. Nosotros estamos conscientes que somos una universidad pública que no solo debe dedicarse a formar profesionales, sino a desarrollar acciones de interacción social, de interrelacionamiento con otras instancias, tanto de la sociedad civil como del Estado. Y en esa lógica, o la propia investigación científica, tenemos más de 40 institutos en la universidad y por tanto estas deben seguir desarrollando su trabajo con algunas limitaciones emergentes de esta reducción, pero desde luego ninguna se va a cesar, porque para eso están también las iniciativas alternativas en función siempre de que la universidad pública no pierda ni desvirtúe el rol que la propia Constitución boliviana le asigna. Muchísimas gracias por toda la información, gracias de verdad por hablarnos acerca de la posición que toma la UNSA frente a esta situación. Gracias.